Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi esposa si me presta su Biblia. Hoy el pastor se olvidó la Biblia. Salí corriendo de casa y creí que la metí en mi bolso. Cuando llegué aquí a la iglesia, donde estaba mi espada, aún soy de la vieja escuela. Creo yo que un cristiano tiene que andar con su Biblia física. Yo sé que la tecnología nos ha facilitado mucho. Me iba a sentir muy incómodo predicarles por medio del celular. Ya cuando mi esposa me pasó su Biblia ahí, dije, esta es. Porque algo que aprendí desde muy temprano, está bonita, ¿no? Acostumbrábamos decir así, cuando la Biblia está nuevecita, acostumbran decir, Biblias nuevas y limpias, cristianos sucios por dentro. Biblias usadas, desgastadas, subrayadas, cristianos limpios por dentro, porque leen su palabra. Y es muy difícil. Eso no quiere decir que todo cristiano que ande bajo su hombro con una Biblia quiere decir que es cristiano. Hay que tenerla aquí y vivirla. Amén. Te invito a abrir tu Biblia en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Miren cómo es Dios, porque el diácono Jorge comenzó el servicio y habló lo que está allá en Isaías, y dice la palabra que la palabra es enviada y no vuelve vacía, cumple el propósito por el cual es enviada. Hoy el tema que quiero compartir a la iglesia, mire, yo le puse aquí siendo hombres y mujeres de Biblia, y cuando estaba allí el Señor me dijo, volviendo a las Escrituras. Volviendo a las Escrituras, ese es el tema de esta noche. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Está allí la iglesia, si no está aquí nuestro hermano Jonathan la está transmitiendo. Dice, toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén. Cierra tus ojos. Señor Dios, Padre, en este momento estamos, Señor, recibiendo tu palabra, oh Dios. Oh Padre, y tu palabra es nuestro deleite, es nuestra delicia, oh Dios, Padre amado. Poder meditar, poder, Señor Padre amado, aprender tus preceptos, tus leyes, tus mandamientos. Aprender, Señor Padre amado, tu guía, tu dirección, oh Dios Padre amado. Te pido en esta hora, Señor, que me uses, Señor, para poder alimentar a tu pueblo, poder traer palabra que viene de tu corazón, poder, Señor Padre amado, enseñar de una manera correcta, Señor Padre amado, que sea tu Espíritu Santo capacitándome, Señor, y usando mi vida. Te pido también por mis hermanos que están allí con el corazón receptivo, que están aquí, Señor, hambrientos, Señor, por tu palabra, que tienen hambre y sed de justicia, que tienen hambre y sed de ti y de tu presencia, oh Dios, que en esta noche ya, oh Dios Padre amado, desde el momento que inició el culto, desde cuando la diaconisa Ana comenzó a orar, Señor, desde ese momento, Señor, que tu presencia haya descendido y haya comenzado a tocar los corazones, oh Dios. Desde el momento, Señor, que iniciamos con la oración durante el servicio, oh Dios Padre amado, de nuestros diáconos, Señor Padre amado, oh Dios, ya tú estabas moviéndote en medio de la alabanza. Gracias por mis hermanos, Señor, que se disponen a ser instrumento en tus manos. Yo sé que tu presencia ha ido fluyendo a través de sus vidas, oh Dios Padre amado. Yo creo que tú estás aquí, porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú
estás allí en medio de ellos, oh Dios. Y sabemos de algo, que donde tú estás presente, oh Dios, maravillas, prodigios acontecen en la vida de aquel que tiene fe, en la vida de aquel que cree, en la vida de aquel que da un paso de fe, creyendo, Señor, en aquello que está siendo ministrado, lo cual es tu palabra, oh Dios. Aleluya, oh Dios. Queremos salir, Señor, de este lugar diferente a como hemos llegado. Queremos salir con gozo, con paz, con alegría, Señor, transbordando, oh Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, te entregamos nuestro corazón, que la semilla, la cual es tu palabra, oh Dios, caiga, Señor, en buena tierra, la cual es el corazón, oh Dios Padre, y venga a dar fruto al 100%, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Así oramos creyendo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento glorificando al Señor. Volviendo a las Escrituras, quisiera hacer una introducción. El 31 de octubre de 1517, un monje alemán, yo sé que ustedes han escuchado de él, en algún momento quizás ha visto películas de él, porque hay películas que hablan sobre él. Un monje alemán llamado Martín Lutero, en 1517 clavó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, haciendo, vamos a decir, un reclamo por el abuso de las indulgencias de parte de la iglesia católica romana en aquella época. ¿Qué pasaba en aquella época? La iglesia cobraba por beneficios en el reino. La iglesia decía, bueno, tú pecaste, entonces si tú das tanto, te damos un documento y con este documento tú estás libre de culpa. Imagínense llegar delante de Dios con un montón de documentos. Imagínense la cantidad de documentos que tendríamos que haber comprado si hubiésemos vivido en esa época. Yo creo que si yo hubiera vivido en esa época, mi hermano, fuera así unas torres de documentos ahí, porque lo que pecamos es solo por gracia de Dios. Y este monje alemán se levanta en contra. Él no entendía lo que él estaba haciendo, en el sentido, no sabía cómo iba a repercutir en la historia, cómo iba a cambiar eso. Él tan solamente tenía un reclamo, como muchos de nosotros tenemos a veces reclamos. Inclusive usted puede hasta no estar de acuerdo cómo hacen las cosas el pastor. Usted puede decir, pastor, yo tengo un reclamo sobre cómo está llevando o cómo está manejando esto. Y algo similar pasaba con él. Él estaba hostiado, él había leído la palabra y la palabra lo había iluminado, lo había abierto, había tenido una experiencia con Dios y dijo, esto está mal. Esto no es lo que Dios quiere. Y él agarra y tiene. Y lo que comenzó como una protesta, como un reclamo, acabó convirtiéndose en la reforma. Fue un movimiento que nos hizo retornar a las Escrituras. A las Escrituras, para purificar a la iglesia de toda tradición humana. Que si tú estás ahí, que el purgatorio, que esto, que... Inclusive hay una historia de aquella época que dice que uno que agarró y uno de estos monjes que vendían los pergaminos, cobraban para aquello, dice que se acercó a alguien y le dijo, pidió perdón y pide comprar el documento para perdón, para indulgencia, para perdón de la culpa. Y el monje agarra y firma y le pasa el documento. Y luego más adelante esta misma persona lo asalta y le roba todo el dinero. Y cuando él quiso argumentar o reclamar algo, él le dijo, pero aquí tengo mi documento, yo soy libre de culpa. Ya estoy perdonado. ¿Y cuántas veces nosotros, mi hermano, mi hermana, somos, vamos a decirlo así, estafados? ¿Cuántas veces somos engañados en medio de la fe por no conocer las Escrituras? ¿Cuántas veces no somos maltratados por el diablo? ¿Cuántas veces no nuestra vida, nuestra familia lleva un caminar,
vida que Dios nos quiere y estando dentro de la iglesia. Estamos dentro de la iglesia y muchas veces estamos en derrota, estamos angustiados, estamos afligidos, estamos que no tenemos, estamos en un desespero total. ¿Por qué? Porque no conocemos su palabra. Porque hemos dejado su palabra. Mire, y la tecnología es tan buena, hermano, tan buena. No podemos decir lo contrario. No podemos decir, ay, qué cosa del diablo. Como cuando salió la batería ya por muchos años atrás, hasta cuando yo nací todavía, yo llegué a escuchar todavía algunas ancianas de la iglesia. Ancianas cuando hablo ya de presbiterio, así en adelante, no que de edad, para que no se me ofendan. Decían el cajón del diablo, decían. O lo que era el rock en aquella época era condenado. Hablamos por la ignorancia. Porque todo, dependiendo de el uso que le damos, puede glorificar a Dios o puede no glorificar a Dios. Está en uno. Hoy 30 y pico años después, nadie más dice el cajón del diablo. Ya no se escucha eso. Y hoy tenemos la tecnología que nos facilita el día a día. Obviamente nos está llevando a una generación ya un poco más floja, que ya todo es como el microondas, tin, tin, 2 botones, se calienta la comida y no es más. Yo particularmente prefiero la comida calentada en la cocina. No sé, lo siento diferente. Quizás es cosa mía, quizás no. Pero la tendencia es esa. Y nos está acostumbrando a eso la tecnología. La facilidad de Biblia, con la inteligencia artificial, te facilitó la vida. Pero pregúntele a un profesional que trabaja en diseño gráfico, edición de video, si la inteligencia artificial no le ha resolvido la mitad del trabajo. Y así como es buena, también está siendo mala, porque eso nos lleva a no estudiar la palabra. Eso nos lleva a no dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Nos lleva a más fácil entrar a ChatGPT y preguntarle esto. O ChatGPT, ¿qué puedo hacer referente a Mateo 11? El nuevo mejor amigo ahora es el ChatGPT. Una cosa es una herramienta de información y otra cosa es la palabra de Dios. Yo sé que quizás usted ha escuchado bastante, quizás en las redes sociales hoy en día, sobre todo los vendedores de cursos, aquellos que te venden un curso de trading, que te venden un curso de marketing digital, de afiliación, que es el eslogan de la mayoría de ellos. El conocimiento es poder. El conocimiento libera. Y ciertamente no hay mentira en ello. El conocimiento realmente es un arma poderosa. Aquel que no tiene conocimiento está perdido. Y lo mismo sucede en lo espiritual, mi hermano. Lo mismo sucede en nuestro día a día. Vamos a andar en derrota, vamos a andar siempre murmurando, siempre cuestionando, cuando no conocemos la escritura del Señor. La palabra en el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, verso 105. Dice así la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies
Tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuevamente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor, su palabra es lámpara para nuestros pies. A veces parece que estamos andando en incertidumbre. Estamos andando como que en esa incertidumbre del día de mañana. O no saber qué hacer o qué decisión tomar referente a algo específico que nos está pasando en nuestra vida. ¿Cuál ha sido tu fuente de información? ¿Cuál ha sido tu fuente de consejería? ¿A dónde tú has buscado consejería? ¿En dónde tú has buscado informarte respecto de algo? Con nuestra vecina. No, que la vecina dijo lo siguiente, que la vecina dijo esto. Y yo le creo. Nuestra fuente de información siempre tiene que ser primeramente la palabra de Dios. ¿Qué Dios me dice referente a esto? Voy a tomar una decisión en mi vida, ya sea referente a un trabajo, sea referente a algo específico. ¿Qué puedo tomar? ¿Cómo puedo hacer, Señor? Y hay respuesta en su palabra. Hay respuesta. Cuando dudamos de aquello que podemos hacer en la casa del Señor, todos desean servir al Señor. Amén. Todos deseamos servir al Señor. Todos amamos al Señor. Queremos servirle, adorarle. Pero a veces pasamos por ciertas limitaciones, como por decir la vergüenza. Yo también era tímido, me daba vergüenza hablar en público. Y era algo tremendo que yo creo que nadie me cree. Pero era algo que me pasaba en el tiempo de escuela, en el tiempo de universidad. Porque cuando me tocaba predicar, entiendo que no soy yo, es el Espíritu Santo que fluye. Entonces podía predicar de una manera fluida, tranquila, en paz, porque sabía que era Dios quien estaba hablando. Pero al siguiente día quizás me tocaba una exposición en la universidad y tenía que darle un tema. Y mi hermano, yo estudiaba. Pero llegaba allá y la timidez, que todos me vean, que esto y lo otro, y blanco mi mente y no podía hablar. Muchas veces fui avergonzado porque el docente agarró y dijo que parecía el Chavo del 8 por cómo me movía. Nadie quería hacer grupo conmigo porque aquel que hacía grupo conmigo tenía que repetir exposición 1, 2, 3, hasta 4 veces. Porque me ponía en blanco, hermano. Pero no me pasaba en la casa, no me pasaba cuando exponía la palabra del Señor. Entonces algo sobrenatural es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que nos aclara. Es la palabra del Señor la que trae esa revelación. Es la palabra del Señor la que nos dispersa los miedos. Porque es en la palabra del Señor como mi esposa tuvo que tener esa respuesta de parte de Dios. Bástate mi gracia. Que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces hoy cuando ella ve y va a enfrentar algo y tiene esa limitación, ¿dónde va? A la palabra. Bástate mi gracia. Señor, tu gracia es suficiente. ¿Qué es la gracia? Es el amor inmerecido de Dios. Basta ese amor inmerecido que Dios me ha dado para que eso me dé a mí el valor de hacerlo, de servirlo. Ay, no sé cómo tomar una decisión. No aguanto a mi jefe. Ya no lo soporto a mi colega de trabajo. Va la vecina. Va a pegarle, pues, gritarle. Vamos a la palabra del Señor. Servid a vuestros amos terrenales como a Dios. Se fue a la iglesia. Es difícil. Si usted me pregunta a mí, hermano, usted lo hace ver fácil. No, mi hermano, es difícil. Yo también soy obrero. Yo también tengo un jefe. Yo también trabajo con colegas, gracias a Dios, trabajo con pastores, presbíteros. Pero hay un incircunciso ahí, que trabajamos ahí día a día. Hay uno que viene a querer robar la paz. No todo es flor de rosa.
Pero es la palabra la que nos educa. Es la palabra la que viene y nos transforma. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que renovaos vuestro entendimiento. En otras versiones dice: no acopléis al comportamiento de este mundo. No hagáis lo mismo que ellos hacen, sino renovaos. ¿Y de qué manera renovamos nuestra mente? ¿De qué manera viene esa transformación, ese cambio de mente? Es por la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que nos trae esa transformación. Y no tan solamente leerla, sino aplicarla en nuestra vida. Oseas capítulo 4 versículo 6, yo sé que lo ha leído, yo creo que hasta se lo debe saber de memoria, porque se habla mucho, se predica mucho, y dice así el Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Porque no puede ganar sus batallas espirituales. Porque no puede vencer quizás esa debilidad. Porque no puede sobreponerse a aquello que su carne lo lleva a hacer. Primeramente porque desconoce o no tiene las herramientas para hacerlo. Porque la palabra del Señor nos habla claramente en 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículos 4 al 6, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces uno cuando lee, entiende esto, dice: wow, esto no, lo que Dios me da no es algo físico, no es algo que yo pueda, pero es por medio de la palabra, es en la palabra que vamos a tener el entendimiento, el conocimiento. Y eso ya nos lleva a Efesios 6, donde está allí la armadura de Dios. Por tanto, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Pero es por la palabra. Si yo no leo, nunca voy a entenderlo, nunca voy a saber. Cuando usted llega a un trabajo aquí, le tienen que enseñar a hacerlo. Muchas veces nos han mostrado solo una vez y ya nos han tirado ahí a la línea. Pero por lo menos ha habido una muestra. Nuestra vida tiene que ser basado en las Escrituras. Tiene que ser que nosotros indaguemos en la Escritura. Buscar la palabra del Señor. Volviendo a las Escrituras, hermano, hoy le dedicamos más tiempo a los libros o a las novelas de amor, a las novelas en fin, hay muchos libros que yo veo que últimamente compran. Y si le dedicaran tan solamente un porcentaje de ese tiempo también a las Escrituras, su vida tendría más transformación. Porque más bien lo que esos libros generan es inseguridades. Esos libros muchas veces generan dudas. Y no tengo nada en contra de eso. El que quiera consumirlo está en la libertad. Pero cada uno decide dónde invertir. Eso es algo que aprendí de muy temprana edad. Uno tiene que aprender a saber dónde invertir. Y hablo espiritualmente hasta con las cosas de Dios. Saber dónde sembrar. En quién sembrar. Porque si es un terreno malo, no vas a tener. Es como usted va y deposita su dinero en un banco que está próximo a irse a la falencia. O usted va a un banco donde el interés es bajo. No, usted investiga primero. Y ve, no, este banco paga mejor. Entonces los intereses, los depósitos a plazo fijo son mayores. Entonces aquí es.
Lo mismo también es en el Señor. Hay que aprender a saber dónde sembrar. Porque hay veces que sembramos de buen corazón, pero estamos sembrando en una tierra infértil. Estamos sembrando en un lugar que no produce. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento de la palabra. Porque por medio de la palabra vamos a entender y vamos a aprender a discernir ello. El apóstol Pablo agarra y le da una indicación a Timoteo. Abra su Biblia ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, 14 al 15. Y le dice así: esto te escribo con esperanza que iré pronto a ti. Y si no fuere pronto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Voy a leer aquí en esta versión. Entonces te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mi hermano, no sabemos muchas veces ni siquiera cómo conducirnos en la casa de Dios. No sabemos ni siquiera cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos su palabra. No sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios, por ende tampoco sabemos cómo conducirnos allá afuera. No sabemos cómo vivir, cómo representar el reino, porque desconocemos la palabra del Señor. Queremos hacer muchas veces a nuestra forma, a nuestro pensamiento, lo que nosotros pensamos. Es por eso que decía Romanos 12:2, renovaos vuestro entendimiento, transformaos, porque tenemos que tener la palabra de Dios, transformar nuestra mente. Y eso no es algo que el pastor lo hace, como muchos afuera piensan: uy, ya te lavaron el cerebro en la iglesia. No, lo que nos lava es la palabra. Lo que nos lava es la palabra. Lo que nos trae la transformación es la palabra. Entonces el apóstol Pablo le dice: te escribo esto. Y eso está vigente hasta el día de hoy. Te escribo, eso fue para Timoteo, pero también es para los días de hoy. Te escribo para que sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios. Porque Timoteo era un pastor joven. Enfrentaba un desafío grande por delante. Imagínense asumir una iglesia en donde Pablo había sido el pastor, donde Pablo había discipulado, y ahora entraba Timoteo, un pastor joven. Le decía: Dios, te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Más adelante le dice: trata a los ancianos como a padres, trata a las ancianas como a madres, trata a las hermanas como hermanas de sangre, con ese respeto, con ese amor. Cuida de la iglesia. La falta de conocimiento, hermano, nos lleva a vivir una vida en derrota, nos lleva a vivir una vida totalmente contraria a lo que Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero muchas veces no vivimos esa abundancia porque no vivimos la palabra del Señor. Y voy a dar unos ejemplos más. ¿Cuántos conocen al rey David? ¿Han escuchado hablar de él? Hemos leído sobre el rey David. No sé si usted se recuerda el pasaje cuando él, con muy buena intención, decide devolver el arca de Dios a Jerusalén. El arca de Dios representaba la presencia de Dios. Y se encontraba, había sido tomada por los filisteos. Había ido a acaparar a casa de un siervo, y David decide llevarla de regreso a Jerusalén. Tenía buenas intenciones el hombre. Ahora repita conmigo: no basta
tener buenas intenciones. No basta tener buenas intenciones, y lo vamos a ver. Si usted abre su Biblia en 2 de Samuel capítulo 6, nos va a decir que David agarra y lleva el arca. Y como había estado con los filisteos, ellos habían adquirido una forma de llevarlo en carruaje, algo más práctico. Siempre buscando la practicidad uno, ¿no? Dios ya da una orden, Dios te dice cómo debes hacerlo, pero el ser humano, como siempre, ¿no? Pero Señor, si lo hacemos así, no le pasa en la línea o en el trabajo, pero jefe, si lo así es más rápido. Entonces el rey David agarra y decide llevarla. Y en medio, mientras la estaban llevando, el carruaje se dalea donde lleva el arca, y uno de los hijos ahí de Abinadab agarra y lo agarra, toma. Tenía buena intención también ese hombre, para que no se caiga el arca. En ese instante es fulminado por Dios, muere instantáneamente. Y David se asustó y agarra, opa, este es un problema, me he metido en un problemón, Dios. Llévenla a Obed-edom, que se la tenga allá. Y estuve en la casa de Obed-edom, y allá el resultado fue otro. Dios lo bendijo, dice, durante 3 meses Obed-edom. No especifica la Biblia, pero se cree, porque después cuando vemos la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 15, David mismo hablando ya, ese lo vamos a leer, Primera de Crónicas, capítulo 15. Había un proceder, hermano. El arca de Dios no podía ser llevado de cualquier manera. Tenía que ser llevado por hombres de la tribu de Leví. Tenía que ser cargada. Tenía que el sacerdote, el sumo sacerdote, estar allí. No era a su manera. Y David primero quiso hacerlo de esa manera. Lo llevamos de cualquier manera, pero tenía buenas intenciones, pero no era la forma. Pero aquí vemos en Primera de Crónicas capítulo 15, después de que pasó ese suceso, David dice, hizo también casa para sí en la ciudad de David y labró un lugar para el arca de Dios, tendiéndole una tienda. Versículo 2. Y dijo, entonces dijo David, un poquito más para atrás, ahí está. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. David ha tenido que ir a informarse, hermano. David ha tenido que ir al sacerdote, o ha tenido que ver los manuscritos, a ver la ley de Moisés, saquen la Torá, tengo que ver, a ver cómo era esto, por qué pasó esto. A veces será que usted se pregunta, ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué no está dando cierto en mi vida esto? David tenía buenas intenciones. Usted puede tener buenas intenciones en querer servir a Dios, tener buenas intenciones en querer caminar con Cristo, pero no tiene que ser a su manera ni a mi manera, tiene que ser conforme está en su palabra. Conforme está en su palabra. David tuvo buena intención, pero agarró y dijo, epa, costó la vida de un hombre. Costó la vida de un hombre. Su irresponsabilidad. ¿Cuánto cuesta nuestra irresponsabilidad? ¿Cuánta vida se ha perdido por nuestra irresponsabilidad? ¿Cuántas generaciones no se han perdido por la irresponsabilidad de hombres y mujeres de Dios al enseñar de una manera errónea la palabra del Señor? Se fue a la iglesia. No basta buenas intenciones, mis hermanos. No basta querer. Si lo va a hacer, hágalo como Dios quiere. Si quiere cambios en su vida, tiene que ser a la manera de Dios, no a su manera. Otro ejemplo, el rey Josías, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8.
Aquí durante el reinado del rey Josías se encontraba la restauración del templo. Y encontraron, dice, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Se encontraron con el libro. El libro estaba perdido, la palabra del Señor. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías a Safán, escriba: el libro de la ley he hallado en la casa del Señor. Lo he encontrado la Torá, he encontrado la ley que Moisés dejó escrita. E Hilquías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo siguiente. Y viniendo luego Safán, escriba al rey, dio al rey la respuesta y dijo: tus siervos han juntado el dinero que se halló en el templo, y viniendo luego y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa del Señor. Versículo siguiente. Asimismo Safán, escriba, declaró al rey diciendo: Hilquías el sacerdote me ha dado un libro. Y leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Versículo siguiente. Luego mandó el rey a Hilquías el sacerdote. Versículo 11, por favor. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. El rey Josías, cuando leyó la palabra del libro, cuando leyó el Pentateuco, cuando leyó la ley del Señor, se dio cuenta que el pueblo había pecado delante de Dios. Se dio cuenta que el pueblo estaba llevando una vida idólatra en pos de dioses ajenos, que no estaban de acuerdo a la palabra, al mandato que Dios había dado. Eso llevó a Josías, el cual había sido constituido rey a muy temprana edad, e hizo lo correcto delante de Dios, a tomar decisiones. En el capítulo 23, después lo invito a que lo lea en su casa, Segunda de Reyes, capítulo 22, 23. Él comienza a hacer reformas dentro del pueblo. Comienza a llevar al pueblo a buscar nuevamente a Dios, a cortar la idolatría, a no prohibir las ofrendas a los dioses Baales y demás. La palabra nos corrige. La palabra nos da esa dirección que nos falta. ¿Cuántas personas allá en Bolivia por buena intención no hacen la caminata a Cotoca? Que van a ir a rezarle a la Virgen y caminan más de 20 kilómetros creyendo, y vemos la palabra del Señor que dice: por gracia soy salvo. Cuando vemos la palabra del Señor que dice: no os curvéis a ídolos. El Salmo 115: vosotros servís a dioses falsos hechos por hombres, que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no ven. La palabra del Señor nos lleva nuevamente. Necesitamos ser hombres y mujeres de Biblia, no de Harry Potter. Tengo un amigo que tiene todinga la colección de Harry Potter y de Juegos del Trono en libro. Nada contra. Si tiene, le gusta, está bien. Pero esa misma dedicación tenemos que dedicar a la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor que trae transformación a nuestra vida. La palabra nos lleva a corregir. Como decía ahí en 2 de Timoteo, cuando hemos leído al inicio, la palabra del Señor corrige, redarguye. Es para redarguir, para refutar, para contrarrestar. ¡Hey, vamos a robar! No, redarguir, refutar. La palabra del Señor dice: no robarás. ¡Hey, vamos a matar a fulano! No. La palabra del Señor dice: no matarás. Redarguir, refutar. Tampoco es para que se pelee, pero es para redarguir. Llamar y mentir, decir que te duele la cabeza, que no vas a ir a trabajar. No, porque estoy con flojera.
mentirita piadosa. La palabra dice, no mentirás. La palabra dice que el padre de toda mentira, ¿quién? ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque él es el padre de toda mentira. La palabra. Mientras no conocemos la palabra, no somos liberados. Y continuamos mintiendo. No hay mentira blanca, ni mentira negra, o amarilla, o verde. Mentira es mentira. Termino con este ejemplo. Daniel, la palabra del Señor también nos ayuda a entender los tiempos, saber el tiempo que estamos viviendo. Abra su Biblia en Daniel capítulo 9. El pueblo se encontraba cautivo en Babilonia. Había sido llevado cautivo. Y estaba Daniel allá en Babilonia. Y dice así, Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel, dice, miré atentamente en los... ¿En dónde miró? En los libros, el número de los años del cual habló el Señor al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Daniel tuvo que ir a dónde, a los libros, para entender que el tiempo de la desolación, que el tiempo de cautiverio había finalizado. El Señor viene pronto, pero ¿cómo usted va a saber que viene si no lee su palabra? Aquí están las señales de los últimos días. En los postreros días verán tales y tales cosas. Tenemos que volver a las Escrituras. Más aún en estos tiempos, mi hermano. Daniel pudo prevalecer. Daniel pudo pararse firme porque conocía las Escrituras del Señor. Porque entendía. Por algo él dijo, no me contaminaré de la comida del rey. Porque él sabía que esa comida no era la que comía el pueblo. Imagínense usted viviendo una vida de cautiverio, viviendo una vida preso al pecado, siendo que Cristo vino a liberarnos de todo pecado, de toda esclavitud del pecado. Pero si usted no lo conoce, si usted no sabe su palabra, va a permanecer esclavo. Esclavo. El pueblo podía haberse pasado ahí, en 80, 90 años. Daniel fue a la palabra, a los libros, fue al profeta Jeremías, Jeremías 25, que es la profecía de Jeremías hacia el pueblo, y dijo, hey, se ha cumplido el tiempo. Es tiempo de volver. Pero es por medio de la palabra que tenemos ese conocimiento, iglesia. Es por medio de la palabra. Póngase de pie. Póngase de pie. Comencé con 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
Si usted lee desde el versículo 1 en su casa, queda para tarea. Usted lea la Escritura. Dice el por qué tiene que ser así. Dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. También debes saber esto. Y es lo que decimos a la iglesia hoy en día. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué usted y yo tenemos que volver a las Escrituras? Porque vienen tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo tiempos peligrosos. Ay, pero hermano, vivimos en Japón, no hay ni asaltantes, nadie nos roba aquí. No estoy hablando de esos tiempos. No estoy hablando de delincuentes. Estoy hablando de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. En los postreros días vendrán falsos, vendrán tiempos peligrosos, porque viene gente engañadora, viene gente que se va a aprovechar. Viene el tiempo del anticristo y dice, vendrá el tiempo donde se levantará el falso profeta y hará prodigios, hará milagros, y aún a los escogidos engañarán. Dice, cuidado, iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo 2000 años atrás. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es por eso que tenemos que estar en las Escrituras, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo estamos preparados para eso? Jesús lo dijo en Mateo 6. Aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron problemas, vinieron dificultades y la casa no cayó, sino que permaneció firme. Y la roca, el fundamento es Jesucristo, es su palabra. Cierra sus ojos, hermano. Aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, la cual es viva, eficaz, Señor, más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta los tuétanos, Señor, a lo más profundo. Padre, queremos volver, Señor, a tus escrituras, oh Dios. Padre, coloca el deseo en nuestro corazón, el deseo de leer tu palabra, oh Dios. Padre, despierta en nosotros, Señor, ese anhelo, ese deseo de conocer tu palabra, oh Dios. Que cuando la leamos, Señor Padre amado, no nos dé sueño como siempre nos pasa, oh Dios. Abrimos tu palabra, Señor, y automáticamente nuestros ojos se cierran, oh Dios. Pero yo entiendo que eso es algo que viene del enemigo, Dios, porque a él no le conviene que tu iglesia, Señor, conozca tu palabra, esté armada, porque la iglesia ha sido para estar viva, para estar armada, para ser peligrosa, Señor, oh Dios. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que a partir de hoy, Señor Padre Celestial, tu Espíritu Santo no nos deje, Señor, oh Dios, Padre amado, un día sin leer tu palabra, sino que seamos incomodados, Señor, sino que seamos, Señor Padre amado,
sunchados por tu Espíritu para ir y dedicarle tiempo, Señor, a tu palabra, a conocerte, oh Dios. Y cuando abramos tu palabra podamos tener el entendimiento, que podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo, oh Dios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Papá, a partir de hoy esta iglesia será una iglesia que tiene tu palabra en el corazón, que tiene tu palabra como práctica de vida, oh Dios Padre celestial. Una iglesia que vive la palabra, una iglesia que conoce la palabra, por lo tanto la vive, oh Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra está para enseñar, para corregirnos, para refutar falsos argumentos, para refutar falsas enseñanzas, para refutar aquello que no viene de ti, para refutar todo lo que está torcido, todo lo que el diablo quiere distorsionar, oh Dios, en la familia, en los jóvenes, en esta generación, oh Dios Padre amado. Tu pueblo no va a ser más destruido por falta de conocimiento, Dios, sino que vamos a estar preparados, Señor. Vamos a estar, Señor, con tu palabra, Señor, presente, oh Dios, viviéndola, Señor, en nuestras vidas, oh Dios. En nombre de Cristo Jesús, Señor, oro por esta iglesia, oro por mis hermanos, oh Dios, por cada uno de ellos, oh Dios, para que en ellos, Señor, haya el deseo, el querer, Señor Padre amado, de buscar, de escudriñar tus escrituras, meditar en ella de día y de noche, como le dijiste a Josué. Medita de día y de noche en este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino. Padre, que ya no busquemos fuentes de información en otros lugares, que no busquemos consejería, Señor, en otros lugares, sino que vayamos a tu palabra, Señor, oh Dios, para ser ministrados, para ser corregidos, para ser, Padre amado, enseñados, Señor, Padre amado, por ti. Aleluya, estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Son tiempos peligrosos, oh Dios, donde todo se ha distorsionado, donde a lo bueno, Señor, le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Oh Dios Padre, oh, tu iglesia es baluarte de la verdad, dice tu palabra, baluarte de la verdad, defensora de la verdad. Oh, mi Dios, ayúdanos a hacer esa iglesia. Ayúdanos a hacer esa iglesia defensora de la verdad, oh Dios Padre amado. Y la verdad eres tú, oh Jesús. Aleluya. En nombre de Cristo Jesús oro junto con mis hermanos, Señor, creyendo, Señor, oh Dios, que a partir de hoy, Señor, no de mañana, a partir de hoy, nuestro corazón arderá constantemente por buscar tu palabra, por meditar tu palabra, por escudriñar tu palabra, por estudiar tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, y atamos, Señor Padre amado, toda obra, Señor, contraria a esto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo sé que va a haber testimonios por esto, Señor. Yo sé que de aquí a un tiempo habrá testimonios y las personas dirán: desde que comencé a escudriñar la palabra del Señor y a vivirla y aplicarla, mi vida ha cambiado. Mi caminar ha cambiado, mi forma de ver ha cambiado, mi forma de pensar ha cambiado, mi forma de actuar ha cambiado. Porque es la palabra, es tu palabra la que trae todo eso, Señor, oh Dios. Por tu palabra fueron constituidos los cielos, por tu palabra fueron creadas todas las cosas, oh Dios. Hay poder en tu palabra, oh Dios.
Y tu palabra no vuelve vacía, sino cumple el propósito por el cual es enviada, oh Dios. Aleluya, descansamos en ella, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.